Bueno, jóvenes, lo que una vez que ya entendemos los conceptos de cinemática, pues vamos a estudiar las trayectorias, es decir, el movimiento de los cuerpos. Solamente nos vamos a concentrar en los movimientos X y Y los combinados. No vamos a entrar en movimientos circulares. Bueno, pues entonces vamos a empezar con el eje de las X. En el eje de las X se lleva a cabo nada más el movimiento rectilíneo uniforme. En este movimiento rectilíneo uniforme lo que quiere decir es que la velocidad es constante, por lo tanto la aceleración vale 0. Es bien interesante este movimiento porque en la Tierra casi no se da. En la Tierra solamente se podría decir acercar el movimiento cuando estamos en un espacio donde la fricción es casi mínima o nula, no existe. Podría ser cuando jugamos boliche o cuando patinamos sobre hielo. Y eso si la pista está recién pulidita, porque ya una vez que ya están con las cuchillas, pues entonces ya se hace la fricción, ¿no? En el universo este movimiento es el más común, como nada nos frena, pues es un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que este movimiento es el que se utiliza cuando hablamos de velocidades promedio. Cuando vamos a hablarlo en general, ¿cuánto te hiciste a la escuela? No, pues 1 hora. ¿Y cuántos kilómetros son? Pues 20, pues hago una relación directa. No tomo en cuenta que te paraste al baño, que primero ibas caminando, luego fuiste corriendo, o luego ya te subiste al camión. O sea, yo nada más saqué una velocidad promedio. Cuando hablamos de velocidades promedio, entonces relacionamos con el movimiento rectilíneo uniforme. La fórmula para este movimiento es velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Bueno, ahora en el eje de las X también se puede llevar a cabo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que ese es el más común. Se llama acelerado porque tiene una aceleración y esta aceleración puede ser constante. La aceleración puede ser positiva o puede ser negativa. La aceleración positiva es aquella que hace que la velocidad aumente, es decir, que la velocidad final es mayor a la velocidad inicial. Ustedes van caminando y de repente pasa la novia y se echan a correr. Su velocidad final aumentó, por lo tanto su aceleración fue positiva. En cambio, hagan de cuenta que ustedes van en el carro manejando, llevan cierta velocidad y de repente se frena el carro de enfrente. Entonces ustedes tienen que disminuir la velocidad. En ese momento la aceleración es negativa porque la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Ese es el movimiento más común cuando ustedes corren, cuando ustedes caminan, cuando ustedes patinan, cuando ustedes patean un balón, no sé. Siempre y cuando estén nada más en el eje de las X. Ahora vamos a dar el salto al eje de las Y. En el eje de las Y se presentan dos movimientos y ambos movimientos son movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Uno es el tiro vertical y el otro es la caída libre. Uno va para arriba y otro va para abajo. Ambos tienen una aceleración que llamamos gravedad. Muy importante, jóvenes. No existe la fuerza de la gravedad. Sí, existe la fuerza gravitacional, pero la gravedad es una aceleración y depende del cuerpo, es su signo. Cuando nosotros aventamos algo hacia arriba, la velocidad va disminuyendo, por lo tanto, su aceleración es negativa, es decir, que la gravedad es negativa. Cuando nosotros dejamos caer algo, la velocidad va aumentando, por lo tanto,
la aceleración de la gravedad es positiva. Aquí en el eje de las Y, de estos dos movimientos, están sujetos por 3 fórmulas, que son las mismas que van a aplicar para los movimientos combinados. Entonces les voy a hablar de los movimientos combinados antes de mencionarles las 3 fórmulas. Uno de los movimientos combinados más común es el tiro parabólico. Cuando ustedes patean un balón hacia la portería, están jugando básquetbol, voleibol, golf, se echan un clavado, no sé, cualquier movimiento donde se genere una parábola. Puede ser media parábola también, ¿eh? En el tiro parabólico se presentan 3 movimientos. Cuando el cuerpo va hacia arriba, se considera un tiro vertical. Cuando el cuerpo va hacia abajo, se considera una caída libre. Y en el eje de las X, se considera un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en el tiro parabólico estamos juntando 3 movimientos, 2 acelerados y 1 constante. El otro movimiento combinado es el plano inclinado, que es una rampa. En el plano inclinado hay que considerar el ángulo que se forma entre la horizontal y la hipotenusa de la rampa. Y en base a eso se sustituye en las mismas fórmulas de movimientos acelerados. Bueno, entonces les menciono las fórmulas, que la fórmula es: distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la última, que sería que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Esas son las fórmulas, jóvenes. Y esos son los movimientos.